hizo su ingeniería biónica en el Poli, en el Politécnico, y luego se fue a España y estuvo haciendo un doctorado en ingeniería biomédica en la Politécnica de Cataluña, en la UPC. Después se quedó a hacer el postdoctorado un rato en el grupo de nanobioelectrónica y biosensores en el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de Barcelona, España, y pues luego se acá. Entonces, Eden se especializa en investigación, en el desarrollo de aplicaciones de plataformas de sensado con micro y nanomateriales para detectar pequeñas moléculas, proteínas y hacer análisis celular. Particularmente le interesa utilizar materiales relacionados con el grafeno, puntos cuánticos, nanocristales, nanocelulosa y sistemas de transducción óptica. Pues ha publicado varios artículos, si checan su CV, está muy padre. Y pues ahora es investigador titular, a quien es CEO, y pues acérquense a él, tiene un trabajo muy padre y bueno, pues vamos a escucharlo. Gracias por la introducción. Bueno, pues el día de hoy estaremos hablando sobre sistemas de biosensado ópticos basados en nanomateriales, obviamente ópticamente activos. Estaré muy contento de compartir con ustedes lo que son las ventajas que aportan estos materiales y también, bueno, pues intentaré dar mi opinión general y compartir mi experticia con ustedes. Antes que nada, me gustaría definir lo que es diagnóstico, bueno, la relevancia del diagnóstico, presentar el concepto de lo que son los nanobiosensores, sus principales conceptos y componentes, y después presentaré algunos sistemas que incorporan nanomateriales ópticamente activos para detectar diferentes analitos, proteínas, bacterias. También hago un trabajo con micromotores aplicados a la tecnología de microarray. Y finalmente el uso del nanopapel como una plataforma de biosensado o de sensado óptico. Finalmente unas conclusiones y un resumen final. Bien, como mencionaba Gerardo al principio, estuve en Barcelona trabajando alrededor de unos 8 años. 2 años y medio estuve en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, principalmente trabajando con la tecnología de microarrays. Más tarde trabajé alrededor de 4 años y medio en el grupo de nanobioelectrónica y biosensores, dirigido por el profesor Arben Mercozzi, donde estuve también fungiendo como asistente de editor para la revista Biosensors and Bioelectronics. El grupo donde estuve trabajando es un grupo multidisciplinario que se enfoca al desarrollo de diversas tecnologías para el diagnóstico, monitoreo del medio ambiente, análisis de alimentos, seguridad y otras aplicaciones industriales. Bien, por lo tanto, el día de hoy estaremos hablando de nanotecnología. Como pueden observar, es un campo sumamente amplio y en particular nos estaremos enfocando en lo que es un poco biomedicina y cuidado de la salud. Bien, ¿por qué es importante el diagnóstico? Desde los tiempos antiguos el ser humano siempre ha estado interesado en lo que es el diagnóstico. ¿Por qué? Nos confiere el poder de anticiparnos a los hechos, también nos confiere el poder de prevenir determinados eventos y también la capacidad de hacer decisiones correctas. Ya desde la antigüedad se habían diseñado diversos tests. Por ejemplo, en la antigua China tenían algo muy simpático que le llamaban la prueba del arroz, y esto existía con la finalidad de determinar si alguien era culpable o no por determinada razón.
es demasiado subjetivo en esos tiempos. Consistía en tomar un puñado de arroz, dárselo a la persona que iba a ser determinada culpable o no, y si la persona era capaz de generar la suficiente saliva para deglutir ese arroz, se declaraba no culpable. De otra manera, se declaraba culpable. Y bueno, esa es la prueba del arroz de la antigua China. En Egipto es algo, se muestra algo un poquito más elaborado, más ingenioso también. Ellos en la antigüedad, para determinar si existía la presencia de un bebé niño o niña, lo que hacían era tomar una muestra de la mujer embarazada y plantar dos tipos de semillas. En este caso, trigo y cebada. Si crecía el trigo, ellos tenían la creencia de que sería un niño. En caso contrario, si crecía la cebada, tenían la creencia de que sería una niña. Todo esto es muy curioso y bueno, ha venido evolucionando todo esto y hoy en día lo que tenemos es el diagnóstico molecular. El diagnóstico molecular lo que nos permite es, a través de moléculas, de biomarcadores, ubicar si un paciente está teniendo progreso, si tiene determinada enfermedad, anticiparnos a una enfermedad, determinar el estado patológico, etc. Entonces es una herramienta sumamente poderosa que nos ofrece hoy en día la biomedicina y el cuidado de la salud, en general la nanotecnología. Por lo tanto, lo que nos interesa detectar, si observamos aquí en esta escala, estamos hablando de moléculas, proteínas, incluso pueden ser virus o bacterias. Son objetos sumamente pequeños. Por lo tanto, si lo que queremos detectar es algo sumamente pequeño, lo ideal es también utilizar herramientas sumamente pequeñas. Para eso utilizamos nanoherramientas, nanomateriales. En este caso, estaría hablando de nanomateriales ópticamente activos. Bien, una de estas nanoherramientas pues, son los nanobiosensores. ¿En qué consiste un nanobiosensor? Bueno, pues tiene diferentes partes. Una de ellas sumamente importante es una sonda de bioreconocimiento. Por supuesto tenemos el analito que vamos a detectar, la sustancia que nos interesa detectar, que llamaremos analito de aquí en adelante. Otras sustancias que pueden interferir. Y finalmente también tenemos un transductor. Aquí entran en juego lo que son los nanomateriales, la parte de transducción que puede ser óptica, electroquímica, etc. Y también en la parte del reconocimiento molecular nos pueden asistir lo que son los nanomateriales para pasar o ubicar un evento de bioreconocimiento. Finalmente tenemos la adquisición de los datos. Tenemos diferentes tipos de transducción de biosensores. Tenemos los ópticos, tenemos electroquímicos, sensitivos a la masa, es decir, mecánicos, o bien térmicos. Como mencionamos, vamos a enfocarnos en los ópticos. Las ondas de bioreconocimiento, las cuales son sumamente importantes, lo que nos van a dar especificidad, nos van a ayudar a capturar la molécula o el analito de interés. Existen diferentes tipos. Uno de ellos son los anticuerpos. También tenemos, obviamente, si queremos detectar DNA, pues necesitamos ácidos nucleicos complementarios a la sonda, complementarios al DNA que nos interesa detectar. Tenemos aptámeros, que son oligonucleótidos. Estos son un poco como anticuerpos artificiales. Se usan mucho para detectar hormonas o algunas otras proteínas también. Y también tenemos sondas biomiméticas, como pueden ser los polímeros impresos molecularmente. Por parte de los nanomateriales, esta es, digamos, la caja de herramientas de los nanomateriales. Como pueden observar, tenemos en general tres tipos.
los cero dimensionales. ¿Por qué cero dimensionales? Porque simplemente son un punto. Los bidimensionales, como pueden ser los nanotubos o los nanowires. Y últimamente hay muchísimo interés por los materiales bidimensionales. Bueno, con gusto ya estaré dando otra charla sobre estos materiales bidimensionales, en concreto sobre grafeno. Vamos a profundizar más en otra charla. Y estos pueden ser, por ejemplo, como decía, el grafeno, el fósforo negro, el disulfuro de molibdeno, etc. Bien, echemos un vistazo rapidísimo a los materiales cero dimensionales, en particular estos que son ópticamente activos, los nanocristales semiconductores o quantum dots. Como ustedes saben, este tipo de materiales, al ser excitados por un estímulo fotónico, generan pares electrón-hueco, lo que provoca también la emisión de un fotón de diferente longitud de onda, distinta a la de excitación. Y bueno, dependiendo del tamaño de estas nanopartículas, tenemos diferentes longitudes de onda de emisión. Las nanopartículas de metales nobles también son sumamente importantes y de interés en nanobiosensores ópticos. Estas nanopartículas tienen la particularidad de presentar un campo eléctrico muy localizado que amplifica los campos electromagnéticos que le golpean y generando así lo que se llama un fenómeno plasmónico localizado. Lo mismo, sus características dependen de la composición y también del tamaño de estas nanopartículas. Algo muy curioso es observar que los nanotecnólogos no son exclusivos de esta época. En el medioevo ya existían los nanotecnólogos, no se les llamaba como tal, pero ellos tenían fórmulas exquisitas para fabricar este tipo de nanopartículas. Estos colores que vemos aquí en las vidrieras expuestas en un museo británico se deben a la presencia de nanopartículas de diferente composición y tamaño. De hecho, hay fórmulas que hoy en día cualquier experto en síntesis de nanopartículas envidia y que aún no se han logrado reproducir. Bien, también tenemos las nanopartículas magnéticas. Estas son muy útiles para procesos de separación. Sobre todo si queremos separar una molécula de manera exclusiva, es súper útil utilizar nanopartículas magnéticas. Los nanomateriales bidimensionales, como pueden ser los nanotubos o los nanowires, estos son muy utilizados principalmente en biosensado eléctrico. Y bien, los nanomateriales bidimensionales, como ya les mencionaba, en otra charla hablaremos más en el tema, pero es relevante observar que cada uno de estos tiene diferentes propiedades. Por ejemplo, el grafeno es semimetálico, el fósforo negro es semiconductor, el disulfuro de molibdeno también es semiconductor y el nitruro de boro hexagonal es un aislante. Y por supuesto, su absorbancia en el espectro se comporta distinto de acuerdo a sus moléculas, a su estructura. Bien, una vez que observamos ya la caja de nanoherramientas, lo que nos resta es añadirles algo bio, un material biológico o bien biomimético para generar lo que son nuestros nanobiosensores. Por ejemplo, podemos decorar los quantum dots con anticuerpos para trazar una molécula en particular, un analito en particular. Lo mismo con las nanopartículas de oro o de magnéticas. Y en general, generar plataformas de nanobiosensado a través de la combinación de estos materiales híbridos, bio-nanomateriales.
Este es un poco un resumen de esta parte de la charla. Entonces tenemos los nanobiosensores que se componen principalmente de las ondas de biorreconocimiento, una parte transductora, por supuesto necesitamos capturar de manera selectiva el analito y finalmente llevarlo a través del transductor, de nuestro sistema transductor, a una etapa de adquisición de datos. Y nuestras ondas de biorreconocimiento son muy importantes para capturar el analito y conectarlo a nuestro nanomaterial para así generar plataformas de nanobiosensor. Un ejemplo, para mí es una obra maestra de nanotecnología. Se produce ya desde los años 80, es el famoso test de embarazo. Lo que observamos aquí en estas dos líneas no es más que la aglomeración de nanopartículas de oro. En esta línea observamos, por supuesto, si el test es positivo, lo que se forma aquí es un complejo tipo sándwich, se le llama. Tenemos anticuerpos de detección en esta línea, que obviamente no se ven, pero cuando pasan las nanopartículas conjugadas a nuestro analito de interés, en este caso es esta hormona especial que se segrega cuando hay un embarazo, con gonadotropina me parece que es, y se forma aquí un complejo formando esta aglomeración de nanopartículas de oro y se observa la línea de positivo. Si el test es negativo, pues simplemente se forma un complejo entre esta línea que está formado por anticuerpos de captura que van a capturar directamente a estos anticuerpos que están marcados con nanopartículas de oro, que son los que a su vez harían un sándwich en esta línea, pero estos están en exceso y se unen siempre a esta línea a manera de control. Y bien, como les comentaba, este es para mí una obra maestra de nanotecnología. Es un test simple que lo puede hacer cualquiera en su casa y en 10 minutos ya tienes el resultado. También he estado trabajando con tecnología de microarrays. No voy a entrar en muchos detalles, simplemente diré que en esta configuración de microarrays de anticuerpos se utiliza también el sello tipo sándwich, donde se imprimen anticuerpos con un robot, se imprimen como si fuera un microsello pequeñito, entonces quedan estos spots ordenados de una manera a manera de coordinar, y después se utilizan este tipo de dispositivos para aislar por pocillos todos estos arrays, y aquí se realiza todo un ensayo. Y lo que hemos hecho con estos tipos de microarrays es detectar una proteína relacionada con Alzheimer. La relevancia de este estudio es comparar el rendimiento de un DAI, una molécula orgánica fluorescente, en este caso Alexa 647, con los quantum dots. Compararlos, ¿cuál es mejor en términos de sensibilidad? Como pueden observar, la absorbancia de los quantum dots es muy amplia. Puedo excitar mis quantum dots con luz ultravioleta, luz azul, amarilla, verde, incluso hasta roja. En el caso de la Alexa, esta molécula orgánica me exige siempre una excitación eficiente alrededor de unos 630 nanómetros. Solamente se puede excitar en el rojo. Desde ahí ya tenemos una ventaja con respecto a los quantum dots. Bueno, los quantum dots presentan una ventaja. Y ambos tienen una longitud de onda de emisión muy similar. Entonces utilizamos un filtro centrado más o menos en esta zona para medir la emisión de estos microarrays. Finalmente lo que obtenemos es esto. Si observamos aquí, lo que hicimos fue excitar los microarrays de quantum dots a diferentes longitudes de onda, y en función de estas longitudes de onda voy obteniendo diferentes límites de detección de mi biosensor, de mi sistema de biosensado, quiero decir.
En este caso, el más sensible se consiguió a través de una excitación de 532 nanómetros, con un límite de detección de alrededor de 60 picogramos mililitro, mientras que con Alexa 647 obtuve como un máximo de 300 picogramos mililitro. Desde aquí ya podemos observar una ventaja en términos de sensibilidad al utilizar este nanomaterial, y también este tipo de ensayo se puede realizar directamente con suero humano. Respecto al grafeno, no voy a dar muchos detalles, daré más detalles en otra plática. Lo que sí me gustaría mencionar es que he sido uno de los primeros investigadores interesados en investigar la interacción entre el grafeno y quantum dots. Lo que hicimos fue comparar el apagamiento de fluorescencia o fotoluminiscencia que tienen los quantum dots a través de grafeno. Utilizamos diferentes materiales basados en carbono, el grafito, nanotubos y nanofibras de carbono, y también óxido de grafeno. ¿Qué pasa? Que todos estos, cada uno de estos materiales tiene un área superficial distinta. Por lo tanto, sus moléculas están más o menos expuestas. En el caso del grafeno tenemos todas las moléculas expuestas, y por lo tanto la mayoría de moléculas están expuestas, y su área superficial es sumamente amplia. Tenemos entre unos 470 hasta unos 2660 metros cuadrados por gramo, mientras que para el grafito es 0.6 o 15. Por lo tanto, esta eficiencia de transferencia energética entre los quantum dots y grafeno se espera que sea muy eficiente. Aquí podemos ver un perfil del apagamiento de estos quantum dots. Se apagan a través de transferencia de energía no radiactiva, y observamos ya aquí los perfiles. Para el óxido de grafeno obtuvimos una eficiencia de apagamiento de alrededor de unos 90, casi 100%, mientras que para los nanotubos y las nanofibras, las cuales tienen una área superficial muy similar, la respuesta es también muy similar, y para el grafito pues es mucho menor. Bien, todo esto, ¿qué aplicación podríamos darle si quisiéramos construir un sistema de biosensado? Bien, pues sabemos pues que los quantum dots pueden ser desactivados a través del grafeno, en especial cuando están muy cerca. Estamos hablando, cuando digo muy cerca, estamos hablando entre 0 y 30 nanómetros. Más allá de esta distancia ya no es observable el fenómeno de fotodesactivación de los quantum dots. Por lo tanto, si yo tengo una capa de quantum dots y a esta capa la quiero hacer específica para detectar por ejemplo, un patógeno, puede ser Escherichia coli, lo que tengo que hacer es modificar estos quantum dots con anticuerpos específicos para E. coli. Después, si en mi muestra está ausente este patógeno y yo aplico una capa también de grafeno, estos quantum dots se van a apagar. En caso contrario, si yo capturo mi patógeno, la distancia entre los quantum dots y el grafeno es mucho mayor. Por supuesto, estamos hablando ya aquí del orden de micras, por lo tanto no hay transferencia de energía entre los quantum dots y el grafeno, y mis quantum dots van a permanecer encendidos en caso de excitarlos, por supuesto. Y bien, aquí tenemos imágenes SEM del sistema, los quantum dots modificados con anticuerpos. Obviamente los anticuerpos no se ven, son moléculas orgánicas. Bueno, no precisamente moléculas orgánicas, biomoléculas, etc., quiero decir. Y después tenemos el recubrimiento con esta capa de pequeñas placas de grafeno. Y finalmente el complejo
entero. Aquí podemos observar la bacteria capturada. Y igualmente, este sistema resulta ser sumamente sensible debido a este fenómeno nanobiofotónico que observamos aquí. El perfil de respuesta de ese sensor es este que tenemos aquí en rojo, con un límite de detección de alrededor de 5 unidades formadoras de colonia, mientras que si lo comparamos con un sándwich convencional, es decir, reportando la presencia de esta bacteria a través de un marcaje con anticuerpos marcados con otro fluoroforo convencional, tenemos un límite de detección de alrededor de 3.000 unidades formadoras de colonia. Igualmente, este método nos da una ganancia increíble en términos de sensibilidad. Pero este formato suele ser, formato microarray, no es muy amigable con el usuario. Lo que hicimos entonces fue transferir esta nanotecnología a una tira como las de los test de embarazo, en este caso una tira de lateral flow, que llamamos, y utilizamos la misma configuración de nanomateriales. Vamos a hacer lo mismo, pero aquí tenemos dos líneas, una de control, formada simplemente por quantum dots sin modificarse, es decir, siempre se van a apagar para verificar que el ensayo se ha llevado a cabo de manera correcta. Si capturamos el analito, estos quantum dots se estarán emitiendo, de manera contraria serán desactivados por una capa de óxido de grafeno. Y este es el comportamiento, digamos, el perfil de estas líneas fotoluminescentes que observaríamos en este caso. El sistema también resultó ser muy sensible. Conseguimos límites de detección de alrededor de 100 unidades formadoras de colonias, con un método convencional basado en nanopartículas de oro se pueden llegar hasta 10 a la 5, por lo tanto hay una ganancia importante en términos de sensibilidad también, y aquí también hemos ganado en la interfase con el usuario. Ya es una plataforma mucho más, digamos, user friendly. Y bueno, vamos, cuando hablemos más de grafeno ya hablaré sobre estas slides. Bien, hasta ahora he presentado un par de propuestas basadas en grafeno y quantum dots, pero también los materiales, micromateriales pueden llegar a ser útiles para biosensado. En particular, por ejemplo, podríamos utilizar micromotores. Estos micromotores son materiales sumamente avanzados. Se fabrican a partir de una plantilla y por dentro tienen una capa de platino. El platino lo que hace es catalizar la formación de peróxido de hidrógeno en agua más oxígeno. De manera importante, el oxígeno se libera en forma de burbujas y lo que hacemos a través de esta reacción es propulsar estas micromáquinas a través de esta reacción. Entonces, generan movimientos, pues digamos, semicaóticos, pueden ser rectos, pueden ser circulares, simplemente a base de esta composición de los materiales, y por supuesto necesitan un combustible, en este caso el peróxido de hidrógeno. La idea que tuvimos fue superar un problema que tiene, o bueno, proponer una alternativa para un problema que tiene la tecnología de microarrays. En los microarrays siempre tenemos, como mencionaba anteriormente, sondas de bioreconocimiento en el fondo de un pocillo, y en este pocillo lo que queremos es que el analito entre en contacto con la superficie de biosensado. Esto no es fácil de alcanzar, sobre todo con concentraciones muy pequeñas del analito.
Entonces, lo que hemos propuesto es resolver este problema a través de una agitación utilizando estos micromotores. Obviamente necesitamos del combustible, peróxido de hidrógeno. Aquí podemos observar una difusión de una tensión en condiciones normales y una difusión asistida por los micromotores. Y finalmente podemos observar la mejora en términos también de sensibilidad del sensor al utilizar estos micromotores como una ayuda, como una asistencia, como un agitador dentro de estos posibles. Igual, de manera similar a las anteriores, ganamos en sensibilidad. Logramos incrementar la señal hasta 3.5 veces más o menos. Bien, en este punto, ¿cómo voy de tiempo, perdón? 10 dividido entre los dos. También he utilizado otros biomateriales, en particular nanocelulosa proveniente de bacterias. Estas bacterias que observamos aquí, simplemente las alimentamos con medio de cultivo apropiado y ya se encargan de hacer una especie de tejido y fabrican este nanopapel. Es de llamar la atención de que este nanopapel es prácticamente transparente, es flexible, aguanta altas temperaturas y también sus fibras son muy resistentes. Incluso puedes mojarlas sin destruir sus tejidos. Y su transparencia óptica depende del grosor de estas nanofibras. Este es papel convencional con unas fibras de alrededor de 25 micras, como observamos no es transparente, pero si estas fibras llegan a los 50 nanómetros ya observamos una transparencia que es mucho más notable ya a los 10 nanómetros. Es transparente obviamente porque estas fibras son mucho menores que la longitud de onda visible. Otras propiedades interesantes es que es hidrofílico, muy poroso y tiene excelentes capacidades para ser modificado químicamente. Su obra superficial también es real. Entonces tenemos diferentes propuestas. Lo que hacemos es modificar este nanopapel utilizando diferentes rutas químicas o simplemente de absorción estática, y podemos modificar este nanopapel con nanopartículas ópticamente activas, en particular con nanopartículas de plata, nanopartículas de oro, quantum dots, por supuesto, y también, ¿por qué no?, con nanopartículas tipo upconversion. Esta es la apariencia que se logra después de modificar el nanopapel. Este es el material, este es el que está aquí. Aquí está modificado con plata y aquí está modificado con oro. Aquí hay una imagen. El material que producimos es muy versátil. Incluso podemos construir algunos dispositivos sencillos, por ejemplo, cubetas hechas de monopapel, microplacas hechas de monopapel, o simplemente spots para hacer un ensayo individual y analizar algunas sustancias. Aquí un ejemplo de las nanocubetas. Bien, ¿por qué modificar este nanopapel con nanopartículas ópticamente activas? Hechas de metales nobles. Bueno, resulta, como mencionaba en un principio, estas nanopartículas son el plasmón de estas nanopartículas es sensible si altera su tamaño, su forma, su composición, la distancia
distancia entre las partículas también es importante, por las propiedades eléctricas del medio que la rodea. Por lo tanto, podemos utilizar estas propiedades para generar nanobiosensores. En este caso, lo que hicimos fue, como una prueba de concepto, aglomerar estas nanopartículas utilizando metimazol, por ejemplo. Entonces, podemos observar cómo este nanopapel se vuelve de un color ámbar a un color ámbar oscuro. O bien, si hacemos una corrosión de estas nanopartículas, obviamente modificamos las propiedades plasmónicas y vamos de un nanopapel ámbar a un ámbar, digamos, más transparente. Y lo mismo podemos hacer con otros analitos, por ejemplo, con cianuro, en presencia de este nanocompuesto. Tenemos un rosa, digamos, intenso, un rosa pálido. O bien, si aglomeramos estas nanopartículas a través de biología, observamos este cambio de coloración en el ambiente. Pero también hemos llevado más allá este concepto, hemos hecho detección de compuestos volátiles, particularmente amonio. Lo que observamos con el amoníaco es que altera la superficie de estas nanopartículas, hace un proceso de corrosión. Este es el nanopapel en condiciones de control. Este es el nanopapel después de exponerlo a un flujo de amoníaco, de vapores de amoníaco. Como podemos observar, sus nanopartículas cambian tanto de densidad como de tamaño. Por lo tanto, vemos este cambio de coloración. Y bien, como ustedes saben, también en el proceso de degradación de alimentos tenemos esta emisión de amoníaco y acompañado por algunos otros compuestos volátiles. Hicimos algunos experimentos en presencia de la descomposición del pescado y también de la carne, y lo que observamos es también una modificación de estas nanopartículas para monitorear, y descubrimos que es útil para monitorear la descomposición de alimentos. En presencia de la descomposición del pescado observamos esta coloración grisácea, este gris pálido también después de monitorear la descomposición de carne. De manera similar observamos que estas nanopartículas se modifican a través de este flujo de compuestos volátiles. Y esto puede ser muy útil para hacer propuestas de food packaging y, bueno, en general para monitorear alimentos. Y en sí lo que queremos hacer ahora es también generar parches nanoplasmónicos que nos ayuden a monitorear, por ejemplo, el estrés muscular o también a monitorear la exposición solar. Estos son proyectos que tenemos sobre la mesa y dentro de poco comenzaremos a llevarlos a cabo. Y bueno, estos son unos ejemplos de nanopapel fotoluminiscente con quantum dots y también con nanopartículas tipo of conversion. Estas, por ejemplo, se podrían utilizar, este nanobiocompuesto se podría utilizar para monitorear heridas, por ejemplo. Como ustedes saben, estas nanopartículas son sensibles a la temperatura y por lo tanto podría proponerse como un sensor de infección si se eleva demasiado la temperatura. Y bueno, como comentaba antes, es muy importante este tipo de material para generar nuevas propuestas de sensores transparentes, ligeros, flexibles, sobre todo biocompatibles y también que sean wearable. Bien, como conclusiones, no queda más que decir que los nanomateriales exhiben propiedades extraordinarias que pueden ser utilizadas como transductores o bien como trazadores de biomoléculas, y que estas propiedades simplifican los ensayos convencionales, los análisis convencionales, aumentan su
sensibilidad y también evitan diversos pasos que se realizan en el laboratorio. Pueden ser utilizados en seguridad, cuidado del medio ambiente, de cuidado de la salud, monitoreo de alimentos, etc. Y bueno, no me resta más que agradecer a mis colaboradores que ahora se encuentran en diversas partes, en Italia, Brasil, España, Suiza, Estados Unidos, etc. Y también a las entidades que han proporcionado el financiamiento para llevar a cabo estas investigaciones. Y muchas gracias por su atención. Tenemos buen tiempo para preguntas. Nada más una pregunta. Entonces, hablaste de partículas, partículas magnéticas. ¿Has trabajado también con ellas en aplicaciones concretas? Sí, bueno, en particular con micropartículas magnéticas. Lo que hicimos, esto me gustaría hablar más a fondo el día que hablemos de grafeno, porque lo que hicimos fue proponer un material híbrido con un núcleo magnético, después decorado con un polímero impreso molecularmente para darle especificidad, y a su vez que este polímero incorpora a manera de nube quantum dots de grafeno. Entonces, cuando se captura el analito, los quantum dots de grafeno son también desactivados en presencia del analito. Y es una plataforma muy sencilla y muy robusta para detectar contaminantes. Sobre el detector de amoníaco, digamos, ¿qué tan duradero o estable es ahora? Y además, ¿qué tan sensible puede llegar a ser para detectar, digamos, una carne que se echa a perder, pero en etapas muy tempranas? Esto es algo que deberíamos estudiar, pero el material es muy estable. Lo que sí hay que hacer es protegerlo de la luz, porque como ustedes saben, los rayos ultravioleta también pueden atacar la superficie de las nanopartículas de plata. Entonces es necesario siempre proteger de la luz a este nanocompuesto. Nosotros monitoreamos los alimentos después de 3 días. Nos falta hacer más estudios para saber si es mucho más sensible. Sí. Y bueno, no incluye gráficos y no recuerdo con precisión el límite de detección ahora de amoníaco. Sí. Vi que tienen varias patentes ustedes ahí, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos una patente sobre el uso de grafeno, óxido de grafeno como agente revelador de patógenos. Ajá. Estas, si recuerdo bien el nombre, es del Instituto Catalán de la Nanotecnología. ¿Son propiedad de este instituto, las patentes? Sí, ¿Sí? Yo soy uno de los inventores y ellos son propietarios. Los propietarios. Y ya no, digamos, no precisamente el Instituto Catalán en general ha logrado licenciar, vender, etcétera, patentes en esta área. Sí, bueno, siempre la transferencia de tecnología es algo, es un puente difícil de superar. Nosotros estuvimos haciendo pruebas, colaboraciones con empresas, pero las empresas en España no suelen asumir muchos riesgos. No les gusta el riesgo a las empresas españolas, desafortunadamente. Y no ha progresado mucho la transferencia. Gracias. ¿Alguna pregunta? Al manejar tejidos y de alguna forma bacterias, virus, todo eso, ¿qué normatividad existe en México por parte de ustedes, por ejemplo, para poder realizar los experimentos? Pues mira, sé más los protocolos que se llevan a cabo en España. Hay diferentes niveles de seguridad en cuanto al manejo de bacterias. Me parece que la E. coli es nivel de seguridad 2. Si te vas a otro tipo de
de bacterias ya son otro tipo de seguridad. Pero lo que yo sé es que E. coli se maneja a nivel de seguridad 2 y bueno, yo en particular utilizaba células muertas. Nunca trabajé con células vivas porque no podía hacerlo. De acuerdo a las normas de seguridad del laboratorio que yo tenía disponible, no podía hacerlas. Pero bueno, si quieres trabajar con células, con bacterias vivas, necesitas unas medidas de seguridad muy altas. Sí. Sobre todo si son muy patogénicas, como es el caso de, hay una que es, bueno, no me acuerdo del primer nombre, neumófila. Esta te causa una enfermedad letal que te puede incluso bloquear las vías respiratorias. ¿Y los primeros de células muertas a células vivas tiene alguna Sí, variación? sí, tiene mucha variación, sobre todo, pero yo creo que en este caso es algo positivo. Por ejemplo, en este caso, lo que hacemos es, cuando tú matas normalmente las células con un proceso de calor, lo que haces es romper la pared celular y en ese proceso lo que haces es como multiplicar de alguna manera la carga antigénica, la carga del antígeno. Pero como este método depende principalmente del tamaño del analito, es muy probable que si tenemos células enteras tengamos mucho más sensibilidad. ¿Por qué? Porque si tenemos simplemente una célula, donde enganchemos una célula, a ver si lo veo por aquí, vamos a este caso, por ejemplo aquí, yo debajo tengo una capa de quantum dots y después tengo la capa de grafeno. Pero obviamente esta área que está aquí está debajo de la célula, por supuesto va a estar, los quantum dots van a estar encendidos. Y un área que esté rodeando también. Porque claro, tenemos que pensar que esto es como una especie de montaña. Mientras no llegue a los 0,30 nanómetros, todos esos quantum dots que estén allí van a estar encendidos. Por lo tanto, sí, interfiere, pero yo tengo la teoría de que sería más sensible si todos los organismos que se analizan están enteros. ¿Cómo vislumbras la transferencia tecnológica aquí en México? Como sabrás, pues ahorita la situación con CONACYT es complicada. Entonces, el acercamiento aquí en las empresas en México, ¿cómo te lo imaginas en tus investigaciones? ¿Crees que sea como en España, como dices, que no quieran invertir o cómo lo ves? Bueno, pues yo desde ese momento digamos que voy tocando las aguas simplemente. No tengo experiencia, por supuesto, pero veo que hay propuestas vía CONACYT para financiar estos tipos de proyectos y son proyectos multimillonarios, los he visto, por 8 millones, 7 millones, entonces yo creo que en ese sentido hay un apoyo importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna empresa, referente a lo que dice él, ya establecida en México algún tipo de laboratorio que comercialice, si no esto, algo parecido? Hasta donde yo lo sé, basado en nanotecnología, difícil, no creo, no lo sé, tendría que investigarlo. Solamente en fármacos normales, digamos. Pues, ¿no? Sí. Chavos, estudiantes. Curiosidad, cuando mencionaba de impresión molecular, con eso se refiere a que existen, no sé, impresoras capaces de replicar estructuras o de ese tipo. Ahora te explico un poco. Estamos al principio.
impresos molecularmente. Sí, lo que suele pasar es que, a ver, en presencia de un analito o de una plantilla, digamos, lo que haces es polimerizar un polímero, un monómero funcional, quiero decir. Entonces, si polimerizas este monómero funcional en presencia de una plantilla, lo que haces es generar un polímero, pero con estas formas cavidades especiales, específicas de esta plantilla que tú añadiste en el proceso de síntesis. A eso se refiere la tecnología de polímeros impresos molecularmente. No es precisamente una impresora inkjet o las impresoras 3D, etc., sino es una impresión ya a nivel molecular a través de polímeros, una síntesis. Entonces, biológico. Bueno, puedes usar una biomolécula, pero son procesos más sintéticos. Sí. Pero es biomimético en el sentido que lo que quieres hacer es imitar estos terminales de los anticuerpos a través de un polímero. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la mayoría, si lo entendí bien, la mayoría de todas estas tecnologías están para de alguna manera amplificar el reconocimiento de la molécula objetivo y bueno, su detector, esencialmente. Pero hay, bueno, la última cosa que dijiste un poco me sugiere la pregunta. ¿Hay alguna investigación desde el punto de vista de las nanociencias para alternativas de detección a nivel de la molécula de reconocimiento? En específico me refiero al uso de los anticuerpos que bueno, ya tiene casi 100 años en el ámbito biológico y tiene por supuesto sus limitaciones. ¿Hay manera de ir más allá de los anticuerpos, que es quizás la molécula más popular en términos de reconocimiento específico? ¿Cuáles son los horizontes ahora? Ahora, como comentaba, los aptámeros ya se les llama de alguna manera anticuerpos artificiales. Son oligonucleótidos, son procesos un poco random. Lo que hacen es enfrentar una librería de oligonucleótidos a un target específico, bueno, una molécula específica, y después se enganchan a una columna y esa columna se analiza y se ve cuáles oligonucleótidos son capaces de hacer un binding con esa molécula. Así es como se generan los aptámeros. Esa es una alternativa. Otra alternativa son los polímeros polímeros impresos molecularmente. Esas son las dos alternativas que yo conozco, aptámeros y polímeros impresos molecularmente. Me parece que hay alguno más. Ahora se estudian, algunos laboratorios están generando moléculas que emiten esta parte de los anticuerpos, por ejemplo, y alternativas por ese tipo. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues agradecemos nuevamente a él.